que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la clase del día de hoy de lenguaje y comunicación. Clase ya número 25, una clase de repaso y ejercitación general. ¿Cómo les va? Estamos muy próximos, ¿cierto?, a la fecha en la que vamos a rendir la prueba. Es normal que en estos momentos tal vez nos invada un poco de miedo, un poco de nervios, pero saben, al final una prueba es una prueba, no es un monstruo. La PSU es un dispositivo para medir ciertas cosas, no es algo en lo que se nos vaya a jugar la vida, algo que nos vaya a decir algo muy sustancial sobre nosotros mismos. Entonces, tomémosla como lo que es nomás, un test, una prueba estandarizada. Luego vamos a haber pasado esta etapa de la vida, algunos van a volver a enfrentarse a la PSU, otros no, van a pensar más en ella. Los que sean profesores y les toque como a mí, van a volver recurrentemente a la PSU después de haberla dado hace casi 10 años. Yo la di el 2004, pero es un aspecto más de la vida. Calma, calma, calma. ¿Cómo están hoy día? ¿Desde dónde nos están viendo el día de hoy? No, di la PSU, la segunda PSU, la del 2004. Macul, Santiago, Viña, Arica, Santiago, Chillán. Desde un cometa nos ve Belu Torres. Oh, qué bonito lo que contestó. Maipú, Santiago Centro, Peñaflor. Desde Asgard nos ve Nicolo Paganini. José Luis nos ve desde Arauco. Desde Asgard de Marvel, desde Asgard de los Caballeros del Zodiaco. ¿De cuál Asgard? Arauco, Conce, Puerto Montt, Pudahuel, Viña, Santiago, Namecuseí, Los Ángeles, Talca, Curicó, Maipú, Talca, desde Lo Siento, desde Los Ángeles, desde Valdivia, desde Ola Ola, desde Albuquerque, desde Los Ángeles, desde Curicó, desde Miami, desde Santiago Centro. Pato nos ve desde Camehouse, Paula desde Constitución, Benja desde Pelotillehue, Condorito, ¿cierto? Anfen nos ve desde Putaendo, Vero nos ve desde Talca, Emily desde Punta de Cana, no sé qué estudiar desde Chimpirincún, Cata Olivares desde La Serena, Camilita desde la isla de Maipo, Nacho Lel nos ve desde la Casa de Libra, Bani Mini Charger desde Futrono. Bueno, miren, hoy día vamos a hacer un experimento. Tengo a mi disposición el material que he creado durante todo este tiempo. Tengo una pizarra y bueno,
Esta clase es de ejercitación y repaso. Me preguntan qué vamos a ejercitar, qué vamos a repasar. Yo no tengo tanto como saber, o sea, sí, más o menos, qué cosas les interesan hoy día. Entonces vamos a repasar secciones. Y la clase de hoy vamos a repasar la primera sección de la prueba, que es la de contenidos. Ahora, creo que a esta altura es imposible que en una clase repase todos los contenidos, así que vayamos hacia lo siguiente. Vamos a empezar con contenidos, así que todavía no vamos a plan de redacción, ni conectores, ni comprensión lectora. Hasta este primer bloque vamos a ver contenidos. El segundo bloque vamos a hacer algunos ejercicios de conectores y de plan de redacción. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vayan haciendo preguntas o nombrando contenidos y entre ustedes mismos, aquí no se puede hacer like, ¿cierto? No se puede dar me gusta. Vayan diciendo, no, sí, yo con esa pregunta estoy de acuerdo, sí, veamos esta. Por ejemplo, ya todos están más o menos de acuerdo en que vamos a empezar viendo figuras literarias. Evidentemente me demoraría una clase entera en ver todas las figuras literarias. Si tienen dudas con eso, me imagino que ya lo han estudiado y que tendrán algún problema con una o dos o tres o cuatro figuras en específico. Que las que salen en la PSU son 16. Y si quieren que veamos las 16, perderíamos la clase entera y además en las clases anteriores ya tenemos una clase de eso. Entonces no sería tan conducente. Ya, a ver, miren. Paso entonces a mi pizarra. Me están pidiendo que las nombre. A ver, ya. Figuras literarias. Ya. A ver qué es lo que han nombrado en este ratito. Ya, pues las han nombrado todas. Vamos a hacer un repaso muy rápido. Anáfora. ¿Qué es una anáfora? ¿Quién recuerda? Ya, bien. La repetición de una palabra al comienzo. Al principio de cada verso o de cada periodo verbal se repetiría una palabra o una frase. En eso consiste una anáfora. Por ejemplo, en un poema de Vicente Huidobro que se llama Monumento al Mar,
podemos leer lo siguiente. Paz sobre la constelación cantante de las aguas entrechocadas como los hombros de la multitud. Paz en el mar a las olas de buena voluntad. Paz sobre la lápida de los naufragios. Paz sobre los tambores del orgullo y las pupilas tenebrosas. Y si yo soy el traductor de las olas, paz también sobre mí. ¿Ven cómo al principio de cada verso se va repitiendo la palabra paz? ¿Qué efectos tiene esto? Por un lado, tiene un rendimiento rítmico. Nos permite extraer cierta musicalidad, cierto paz. Paz. Y paz también sobre mí. Entonces, a ver. Ahora, me preguntan cuál es la diferencia entre la literación y la metáfora. Señores, no es este el espacio para hacer preguntas de matemáticas, estamos en clase de lenguaje. Camilita pregunta, ¿la anáfora es la repetición de una sola palabra o de una frase? También puede ser una frase. En cambio, ya, la anáfora entonces repite palabra o frase. La aliteración, en cambio, repite un sonido dentro de un verso o un grupo de versos. Existe la repetición de un sonido. 3 tristes tigres trigaban en un trigal, como los trabalenguas, ¿cierto? Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Se repite el cl y el bl. Esta repetición, para que sea aliteración, tiene que percibirse como deliberada. No basta con que sea casualidad, ¿me entienden? No es que se repita un sonido de casualidad, uno tiene que ver que hay alguna intención estética detrás de esto. Ya. ¿A qué se refieren con que no pueden ser las dos? Pueden aparecer siempre muchas figuras literarias juntas. Miren esta aliteración de Rubén Darío. Los claros clarines de pronto levantan sus sones. Esta de Jaime Siles. De finales fugaces fugitivos, fuegos fundidos en tu piel fundada. Este de Rubén Darío. El ala leve de su leve abanico. No les van a hacer encontrar una figura literaria una sola donde hay dos. Habitualmente se subrayan los fragmentos. O sea, la prueba está hecha por gente experta, no está hecha para que ustedes se confundan. Tiene distractores, pero evidentemente no está hecha para que les aparezcan dos figuras literarias en un mismo verso y ustedes tengan que ver cuál es la verdadera entre las dos. Ya, una metáfora.
Eso es lo que siguen diciendo mayoritariamente. La metáfora, su definición es decir algo con el nombre de algo que les es impropio. Pero una manera más fácil de explicarlo es una comparación sin cómo. Aleisa está pegando un poema a Óscar Jano. Dice, dime muerta de risa, ¿dónde llevas ese panal de abejas libidinosas? Allá hay hipérbole y hay personificación. Tenemos un concepto tenemos concepto 2. Entonces, por ejemplo, el ejemplo típico que uno da, el concepto 1 que uno tiene son ojos, el concepto 2 que uno tiene es lucero. Uno los junta en virtud de que los ojos brillan y los luceros también brillan. Entonces, yo comparo y reemplazo esto con esto y digo los luceros de tu rostro. También podría decir tus ojos son luceros. Y aquí vemos, ¿cierto? En este son el verbo es. También una metáfora puede darse por medio del verbo es. Belu Torres pregunta, ¿en la metáfora hay una comparación implícita? Claro, Belu, exactamente. Ahora, si en vez de decir son o de haber un reemplazo, porque aquí los luceros serían los ojos, si en vez de eso, de este son, dijera, o más bien pusieran son como luceros, ya no es una metáfora, sino que es una comparación. ¿Claritos aquí? Perfecto. Siempre que hay como es comparación, exactamente, Fran. Así justamente es. Ya, epíteto. Pucha. Que active. Miren. Ya. El epíteto consiste en un adjetivo calificativo. Los adjetivos calificativos, ¿a qué califican? ¿A qué adjetivan, perdón? Un adjetivo siempre adjetiva a un sustantivo. Un sustantivo o nominativo es el nombre de una cosa, lugar o persona. Bueno, ¿cuál es la gracia del epíteto? El epíteto es un adjetivo calificativo que nombra una propiedad que ya era parte del sustantivo. Por ejemplo,
Yo digo nieve y entre sus propiedades están ser fría, ser blanca, ¿qué más? Bueno, ser fría, ser blanca, etcétera. No se me ocurren más. Entonces, si yo digo, tomo estas características y digo, fría nieve o blanca nieve, estará haciendo un epíteto, porque el epíteto es precisamente un adjetivo que señala una característica que ya era parte del sustantivo. En ese sentido no aporta información nueva, sino que más bien realza un rasgo. Tiene ese propósito estético. Como esta canción de Camilo Sesto, tus labios de rubí, de rojo carmesí. Bueno, es como decir rojos labios. Los labios en general son rojos. Pero al realzar esta rojedad, se le señala aludiendo a una característica en específico que se realza y se le identifica con un color que habitualmente en nuestra cultura se tiene por un color de sensualidad. Entonces, no es simplemente decir algo obvio. Es realzar por medio de esa obviedad alguna característica. Es redundante, pero tiene un objetivo estético, como decir el verde prado, roja sangre, etcétera. El adjetivo tiende a ir primero, exactamente como lo dice Ale Montoya. Ya. ¿Qué otra figura gustarían ustedes de que viésemos en este momento? Pleonasmo. Bien. Pleonasmo es una oración que es redundante. Por ejemplo, comenzar por lo primero. ¿Qué otros ejemplos se les ocurren? Ya, subir para arriba, bajar para abajo. Entrar para adentro, salir para afuera.
comer comida. Exacto, Meli. Tanto en pleonasmo como en epíteto hay redundancia, pero lo que cambia es la estructura gramatical. En el epíteto lo redundante es un adjetivo con respecto al sustantivo. En el pleonasmo lo redundante es una oración. ¿Es probable que aparezcan esas dos alternativas? Sí, sí es probable que lo hagan. Ya. ¿Tienen más figuras literarias con las que tengan muchas dudas? Hiperbatón, sinestesia, perífrasis. Para los que están muy perdidos, hay una clase en la que vimos esto con mucho detalle. De hecho, la vimos una vez en el primer semestre y otra vez en el segundo semestre. Si luego de la clase se dan el trabajo de buscar las clases anteriores, se van a encontrar con esta clase de la que yo les estoy hablando, a la que le pueden sacar buen rendimiento, y con la cual podrán resolver favorablemente las dudas que tienen. Sinécdoque. La sinécdoque, al igual que la metáfora, es una figura literaria de sustitución. ¿Qué significa eso? Se trata de, en vez de decir A, que es lo que deberías decir, dices B. Ahora bien, en la metáfora, esa sustitución, la metáfora sustituye por comparación. En cambio, la sinécdoque, que es un tipo de metonimia, sustituye por contigüidad. En específico, la sinécdoque sustituye parte por el todo, todo por la parte, y distintas formas en las que podría darse esto. No va a salir metonimia y sinécdoque en la misma pregunta. Sería muy recusable eso. Ejemplo. Una parte por el todo. Antes, en la antigüedad, cuando la sociedad era algo más machista de lo que es hoy, para que dos personas se casaran, había que pedirle permiso al padre, o sea, el novio tenía que pedirle permiso al padre de la novia. ¿Y cómo se decía este pedir permiso? Iba a pedirse la mano de la novia. Eso es la parte que se sustituye por el todo, que es la mujer.
Otra forma sería decir, habían disturbios en el estadio y llegó la policía. Llegó la policía. Entonces se está nombrando toda la institución cuando en realidad lo que llegó fue una parte. ¿Ven? Se reemplaza todo por parte o parte por todo. No, no es lo mismo que una generalización, es una sustitución. Una sustitución de parte por todo o todo por parte. Parte por todo, no, va o parte por el todo o todo por la parte. Bueno, un tipo de metonimia es lo que estamos viendo ahora, que es la sinécdoque. La metonimia es una sustitución por contigüidad, por cosas que van juntas, que están una al lado de otra. Por ejemplo, exacto, como está diciendo Belu Torres. Sírveme un vaso de agua. O dame un vaso de agua. Lo que te están... A ver, no, lo voy a decir más claro todavía. Me voy a tomar un vaso de agua. Lo que te tomas es el contenido del vaso, no el vaso mismo, porque si me tomo el vaso seguramente el vidrio me puede hacer daño a mi aparato digestivo. Claro, lo que está diciendo Rafa Rojas, heredar el trono. A ver. Heredar el trono. Lo que se hereda en verdad es una función política que es la de rey. El rey se sienta en el trono. Entonces se suprime todo esto y queda el puro trono. Ya, esto es la metonimia, una sustitución por contigüidad. La alegoría no entra en la PSU, así que nos vamos a confundir más. Dejemos eso. ¿No entienden la diferencia entre metáfora y metonimia? Pucha, esto es súper complicado, me podría demorar una clase entera, pero tratemos de hacerla corta.
Y en la metonimia, recordemos, está la sinécdoque. La sinécdoque es un tipo de metonimia. ¿Qué tienen en común? Ambas son sustitución de un término por otro. Esto es lo común. Ahora, lo que la diferencia es qué es lo que sustituyen. La metáfora sustituye un elemento X por un elemento Y en virtud de un rasgo que permita compararlos. Por ejemplo, ojos y estrellas. Ambos brillan. Entonces, en vez de decir ojos, digo las estrellas con las que me miras. Ojos y estrellas son dos cosas distintas, lejanas. En cambio, en la metonimia, la sustitución es en virtud de la contigüidad. Se sustituyen cosas que están juntas. Como ya lo he dicho varias veces, la sinécdoque es un tipo de metonimia que es la que consiste en reemplazar todo por parte o parte por todo. La metonimia es una figura literaria muy misteriosa porque asocia algo con otra cosa con la que está relacionada. Como que a mí ahora me dijeran el amarillo porque tengo una polera amarilla. O como alguien dijo, el trono del rey. Heredar el trono. ¿Cierto? Uno llega a este trono. Llega, bueno, el rey se sienta en un trono y desde ese trono ejerce su rol político. Entonces, lo que se está sustituyendo son elementos que ya guardaban una relación entre sí. A eso uno se refiere con contigüidad. Como cuando el hombre pide la mano de la mujer. Cuando uno dice, me comí un plato de comida, hay una relación entre el plato y la comida. ¿Cuál es la relación? El plato es continente y la comida es contenido. Plato es continente porque contiene comida y la comida es contenido porque es lo que contiene el plato. Lilith, lo que tú estás diciendo es una perífrasis. Ya nos detuvimos mucho aquí. Los voy a dejar descansar un poco mientras nos vamos a nuestro break. Pero nuestro break va antes con una pregunta desafío. Y esa pregunta desafío está presentada a nosotros por Universidad Mayor.
Y Universidad Mayor tiene un mensaje para nosotros el día de hoy. Y este mensaje es: cuando la vocación te llama, lo puedes hacer en cualquier idioma. Toma una decisión de futuro y postula a Pedagogía en Inglés de la Universidad Mayor. Ahí podrás optar a una doble especialidad y acceder a posgrados para no dejar de crecer. Más info en umayor.cl. Y ahora, amigas y amigos, nos vamos a nuestra pregunta desafío. Volveré yo en 10 minutos. Y esta es la pregunta desafío que es presentada a ustedes por Universidad Mayor. Adiós.
volvemos con la pregunta desafío que es presentada a ustedes por la Universidad Mayor. Desde hacía algún tiempo ya no tenía esa preocupación. Alcancé a entrar en una gran casa de medias para mujer. Había pensado que las medias eran más necesarias que los conciertos y que sería más fácil colocarlas. Un amigo mío le dijo al gerente que yo tenía muchas relaciones femeninas porque era concertista de piano y había recorrido muchas ciudades. Entonces podría aprovechar la influencia de los conciertos para colocar medias. El mundo literario, que está representado en el fragmento anterior, es un mundo efectivamente cotidiano. Aunque la situación que se dice media rara, no hay ningún elemento que nos permita afirmar con certeza que hay algo que cambie las reglas de un código realista y de lo que es el día a día de un personaje. Desde ese punto de vista, aunque esto de aprovechar la influencia en los conciertos para colocar medias es algo que a mí me suena extraño, es en efecto un mundo de tipo cotidiano. Continuamos con nuestro repaso. Ya, figuras literarias ya estamos, creo que hemos visto lo principal y para quienes sigan teniendo dudas, busquen la clase, les va a servir. ¿Qué otro aspecto de contenidos les presenta dificultad, creen ustedes? A ver si lo que más salga es lo que voy a revisar. ¿Qué tipo de narrador? Puede ser varias de acuerdo a lo que estés clasificando. No respondan todo, pues necesito cosas de contenidos, dije. Así, si el plan de redacción y conectores van aparte. Estoy preguntando por los contenidos de la prueba. Son ya tipos de narrador, tipos de mundo, género lírico. Ya, dicen poemas, pero ¿qué cosa de los poemas? Porque es muy amplio que sí me dicen poemas. Figuras literarias lo acabamos de ver, Ibar González. Lo que más entre, pero si entra de todo por igual, pues uno no sabe qué es lo que va a entrar. Ya, a ver. Tipos de mundo. Un mundo realista, ¿todos saben lo que es? Ya. Realista y cierto, y dentro del realista encontramos el cotidiano. Aquí no hay mucha ciencia, ¿cierto? El mitológico. ¿Todos lo tienen claro? Da cuenta, ¿cierto?, de relatos
en los que se explica algún aspecto de la realidad. Por medio de los dioses, de personajes de ese tipo, etc. Legendario es lo mismo, pero con leyenda. La diferencia entre el mito y la leyenda es la diferencia entre el mundo mitológico y el mundo legendario. La diferencia es que la leyenda no tiene una pretensión de explicar algún aspecto profundo de la realidad, ya sea la creación del universo, el por qué los seres humanos tenemos que trabajar, de dónde salió el dinero, por qué existe el amor. No pretende una explicación de un asunto tan grande, sino que quiere explicar o dar cuenta de algún suceso menor. Son más bien las leyendas, historias tradicionales de un determinado pueblo. Ya. Seguimos. El mundo maravilloso. No va a salir realista y cotidiano. ¿Cierto? El mundo maravilloso es un mundo que tiene reglas y tipos de seres distintos al mundo en el que vivimos nosotros. En ese sentido, las reglas de la verosimilitud se hacen más laxas. En el mundo maravilloso no hay sorpresa de que ocurran cosas como la magia, donde hayan seres de otro tipo, seres inteligentes de otro tipo, como los elfos, los enanos, los magos, los árboles que caminan, que corren. Se acepta como que esto es real. No hay sorpresa de que estas cosas ocurran. Exacto, el Señor de los Anillos es maravilloso. Lo fantástico, en cambio, supone un inicio realista que es seguido de un quiebre para ahí introducir el elemento fantástico. Hay un quiebre que hace que el personaje dude o se pregunte o haga alguna alusión. Por ejemplo, estaba leyendo ayer un cuento de Roberto Bolaño en que un tipo se muere en una discoteca y le sale el fantasma del cuerpo y ve a su fantasma ahí abajo. El cuento empieza realista. El tipo es un tipo que trabaja en el negocio de las modas en Francia, va a la discoteca, está bailando y de repente le da un ataque al corazón y ¡capum! Se muere. Hasta ahí es realista. El elemento fantástico empieza cuando él empieza a ver su propio cuerpo en el suelo. Harry Potter, yo en verdad no he leído Harry Potter, así que no les puedo explicar tan bien. Al menos la primera empieza con un mundo real cotidiano, pero rápidamente se transforma en un mundo maravilloso. Digamos, la diferencia es que en el mundo fantástico convive con elementos realistas. Ya. Y lo real maravilloso
Aquí pongan atención, no se adelanten, no saquen conclusiones previas, escuchen todo lo que les voy a decir. Lo real maravilloso es un tipo de mundo que empieza a ser utilizado en la narrativa latinoamericana más o menos de los años 50. Por autores como Alejo Carpentier o Gabriel García Márquez. ¿Por qué es real y es maravilloso al mismo tiempo? Es real porque tiene la pretensión del realismo de representar la realidad social. ¿Por qué es maravilloso? Porque suceden elementos de índole mágica o inexplicable. Frente a los que no hay explicación y no hay tampoco sorpresa, ¿ya? Como 100 años de soledad. Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis en que es algo latinoamericano? Pedro Páramo también tiene esta característica, porque estos autores pretendían que en Latinoamérica somos pueblos tan especiales y folclóricos que nuestra visión de mundo, al ser una mezcla entre la visión de mundo occidental y las creencias indígenas, nosotros, los latinoamericanos, de verdad vivíamos así. Que en nuestras sociedades de verdad a veces llovían ranas y nadie se sorprendía de que llovieran ranas. Entonces, por un lado, es un mundo en el cual se intenta expresar la realidad social, popular, mostrar a la gente latinoamericana el verdadero espíritu de los pueblos latinoamericanos. Como onda cultural, claro, pero por otra parte tiene elementos mágicos porque se supone que esos elementos mágicos son propios de nuestra cultura. ¿En qué se diferencia? Ya, diferencia maravilloso, fantástico, real, maravilloso. Primero, lo maravilloso es un mundo que siempre ha sido así de mágico, que no tiene que ver con el mundo en el que vivimos. Es un mundo, entre comillas, de fantasía. El Señor de los Anillos, Game of Thrones, incluso la Guerra de las Galaxias. Luego, por otra parte, tenemos el mundo fantástico. En el mundo fantástico se nos presenta un mundo de tipo realista, pero hay un quiebre. Hay un quiebre en este código realista. El mundo realista es el que tiene el código y las leyes de la física, las leyes de la ciencia que explica la ciencia en general, de cómo funciona el mundo y lo que deberíamos tener por verdadero, ¿cierto? La Guerra de las Galaxias no es ciencia ficción, Rafa. No tiene nada de ciencia ficción. Entonces en el género fantástico hay una ruptura de la realidad que hace que el personaje se pregunte: oh, ¿será esto real? ¿Cómo puede ser que yo esté viendo fantasmas si los fantasmas no existen? Lo real maravilloso, en cambio, es un mundo que por un lado
tiene este aspecto del realismo de mostrar la realidad social de los pueblos latinoamericanos, de cómo vive la gente en Latinoamérica. Por otra parte, esa vida está llena de elementos mágicos con la que la gente en su cotidiano convive. Entonces, como si agarrara ahí el mundo cotidiano y le metiera ahí elementos mágicos. Pero a diferencia del género fantástico, no hay sorpresa, no hay quiebre en la realidad, porque se admite que la realidad latinoamericana tiene estas características mágicas. Sí, de Jane Nemo, si empieza in media res, no tiene que necesariamente ser que tú vas viendo el quiebre en orden. Lo importante es que alguna vez fue un mundo cotidiano, realista, y deja de serlo. ¿Por qué las guerras de las galaxias no es ciencia ficción? Excelente pregunta. El mundo de la ciencia ficción tengan en cuenta, no es solo ficción, también es ciencia. Supone un presente. En este presente hay una sociedad y hay un conocimiento científico. Este es el contexto de producción. En este presente, en este contexto, se imaginan cómo podría ser un futuro de acuerdo a las características de esta sociedad y de este conocimiento científico. Entonces, la ciencia ficción pretende ser una proyección realista de lo que podría ser el futuro. Entonces, por ejemplo, nuestro conocimiento científico actual dice que teóricamente se podrían clonar humanos. Dice que nuestras sociedades son sociedades egoístas, en que la gente está preocupada de su propio placer y del consumo de mercancía. Entonces yo ahora voy a hacer una novela de ciencia ficción en la que los seres humanos se clonan, en el que ya todo el mundo es muy egoísta, a nadie le importa nada y lo único que vale son las mercancías y el dinero. Ya no hay ley, no hay moral, no hay nada. Entonces, evidentemente la ciencia ficción depende del contexto. Ray Bradbury escribió en los años 50 un libro donde la gente iba a Marte. Ahora sabemos que en Marte no se puede vivir, pero en esa época no era algo de lo que estaban claros. Entonces, desde su presente, se imaginó, bueno, se están desarrollando naves espaciales, algún día vamos a ir a Marte. Pero las sociedades de hoy en día destruyen todos los lugares a donde llegan. Soy leyenda, muy buena, ¿cierto? Eso es ciencia ficción, Avatar es ciencia ficción. Entonces, ¿por qué Star Wars no es ciencia ficción? Sí, hay naves, sí hay robots, hay tecnología, pero las naves, los robots y la tecnología no son lo principal de la ciencia ficción. Lo principal de la ciencia ficción es la proyección de un futuro posible en relación al desarrollo de las sociedades y de la ciencia. Además, Star Wars comienza diciendo, hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Por eso Star Wars es más bien un mundo maravilloso,
un mundo completamente distinto al que vivimos, que tiene sus propias reglas, tiene la fuerza y las cuestiones láser y los sueños en los que veía el futuro. Julio Verne para su época es uno de los padres de la ciencia ficción. Buena pregunta, Cintia. Es de los iniciadores del género. Los errores, bueno, un error o no error no determina el mundo. El planeta de los simios también es ciencia ficción. El laberinto del fauno es fantástico. No conozco muy bien Star Trek. No conozco el libro de los cráneos Benja. Yo no leí todos los libros que existen en el mundo. ¿Qué más? Matrix, yo creo que es ciencia ficción. Es un mundo en el que la inteligencia artificial se pudo haber desarrollado tanto, pero tanto, que ya no dependía del ser humano para reproducirse a sí misma. Un viejo que leía novelas de amor, a mí me parece que es un libro cotidiano realista. Ya. De esto nos falta el mundo onírico. Los Juegos del Hambre no lo conozco, pero pareciera ser ciencia ficción. Es algo a lo que podría llegar nuestra sociedad, ¿o no? Yo conozco como el puro resumen de la película. ¿12 monos de ciencia ficción? Exactamente. Ya. Onírico. ¿Qué es lo onírico? Lo que tiene relación con los sueños. No necesariamente un mundo onírico es el sueño de un personaje, sino es un mundo que tiene una característica similar a los sueños. A ver, ¿cómo son los sueños? Primero, no tienen una lógica estricta. Desorden temporal, perfecto. Mucho elemento simbólico. Confusión hacia el mismo personaje podría ser. Lo que caracteriza al mundo onírico, chiquillos y chiquillas, es que al leerlo les queda una sensación como de que están soñando.
Pero es muy subjetivo lo que les acabo de decir, así que si quieren no lo tomen en cuenta. Los sueños, bueno, yo sueño y a veces estoy hablando con mi amigo Pancho en un sueño y lo vuelvo a mirar y ya no es el Pancho, sino que es el Felipe. Sin embargo, yo en ningún momento pensé, cambió el Pancho al Felipe. Y estoy en una casa que es al mismo tiempo la casa en la que vivo ahora, la casa en la que vivía a los 10 años y el colegio en el que hice sexto básico. Entonces después salgo y tomo un auto y voy en un auto, pero sin darme cuenta ahora estoy en un barco cruzando de Puerto Montt hacia Chiloé. En los sueños pasa eso. Un relato que tenga este tipo de características, o sea, no tiene una lógica estricta, los personajes cambian, dicen algo sin sentido, el escenario en el que tú estás primero es tu casa, después un castillo, después el Paseo Humay, después un bosque, sin ninguna lógica. Un elemento con estas características, un relato con estas características va a estar configurando un tipo de mundo onírico. Podría quebrantarse la edad de los personajes también. A ver, profe, si en un texto que está explícitamente estipulado que es un mundo onírico, porque lo dice el mismo texto, pero en el sueño se mezcla lo maravilloso, ¿qué tipo de mundo sería entonces? Onírico. ¿Cuál es la diferencia entre lo onírico y lo utópico? Toda la diferencia del mundo. ¿Por qué? Porque lo utópico es un mundo, bueno, utópico es utopos, no lugar, lugar que no existe. Es un mundo ideal donde se han cubierto las necesidades humanas, pero sobre todo es la proyección de un presente, al igual que la ciencia ficción. Si en nuestro presente hay guerra, hay depredación ambiental, hay inequidad social, entonces uno imagina cómo sería un mundo sin que estuviera estas cosas. Un mundo donde viviéramos en armonía con la naturaleza, donde todos tuviésemos las mismas oportunidades, donde no fuese necesario entrar en guerra para que los países solucionaran sus conflictos. Igualdad de clases sociales, ¿sería un mundo utópico? Claro. Todas las ideologías, el liberalismo, el conservadurismo, el anarquismo, el comunismo, cada una de ellas tiene sus utopías. Es como se imaginan el mundo ideal. Y lo que quieren construir, ¿cierto? El ecologismo tiene su utopía. Y que algo sea utópico no es lo mismo que sea imposible. Está mal usado el término cuando uno ocupa utópico para decir imposible. Porque lo utópico significa algo que no existe, no algo que no podría existir.
hay religiones que poseen una utopía dentro de sí. Bueno, lo que hemos visto ahora son los tipos de mundo. Qué bueno que nos alcanzaron las clases para poder tener estos repasos. A mí me gusta mucho el lenguaje. Entiendo que hay otras personas que les gustan las matemáticas y otras personas que les gustan otras cosas. Si en lugar de las tablas de multiplicar prefieres las del escenario, entonces toma una decisión de futuro y postula a teatro en la Universidad Mayor. Inscríbete para las audiciones que se realizarán, ojo, el 26 y el 27 de diciembre, o sea, pasado y mañana. Los que están interesados, entonces, inscríbanse en admisionmayor.cl. Ya, nos alcanza para ver un contenido más. La próxima clase nos vamos a dedicar a los ejercicios porque ahora se nos pasó mucho el tiempo. Falacias, falacias, falacias. Ya, falacias es lo que más se repite. No las voy a ver todas porque esta clase es hasta las 8 y las falacias son muchas, muchas, muchas. Vamos a ver las principales. A ver. Ya. Lo primero que vamos a decir es que no es cierto que las falacias son mentiras. Una falacia y una mentira no es lo mismo. ¿Qué es una mentira? Cuando uno deliberadamente dice algo que no es verdadero. Engañar a otra persona es hacerle creer algo que no es cierto. Las falacias no son eso. ¿Qué es una falacia? No es un engaño, no es una mentira, no es ni siquiera algo falso. La falacia es una argumentación que pretendiendo ser verdadera no lo es. Y esto porque deja de ser racional.
ya sea porque el razonamiento falló o porque se vale de aspectos que son ajenos a la razón. Falacia entonces son argumentaciones, digámoslo así, mal hechas porque no son racionales. Entonces, veamos, por ejemplo, una falacia ad hominem, también conocida como envenenar el pozo o ataque personal, es una falacia que consiste en atacar al argumentador en vez de a sus argumentos. Por ejemplo, yo soy el dirigente de una junta de vecinos de una población y estoy en un foro discutiendo con un tipo que es magíster en Europa, de una familia muy adinerada, que trabaja para una fundación que le paga mucho dinero para superar la pobreza. Y él da argumentos muy buenos sobre cómo tratar el tema de la pobreza. Lo racional es que para discutir con él, yo demuestre que sus argumentos no son correctos o que los míos son mejores. La falacia ad hominem es irracional porque yo ataco a la persona, le digo, ¿hoy qué venía a hablar tú de pobreza si tú nunca has pisado una población en tu vida? Entonces, en ese sentido yo lo estaría atacando a él como persona. Ad hominem significa hacia el hombre. No estoy atacando sus argumentos. Y lo racional es precisamente discutir argumento contra argumento. Por lo tanto, es una falacia porque estoy faltando a la razón. No estoy discutiendo racionalmente, estoy haciendo ataques personales. Ahora la política habitualmente es ad hominem. Ahora, falacia de falsa autoridad. Es cuando yo empleo para apoyar mi propia opinión, la opinión de otra persona que no es autoridad en la materia. Entonces, como cuando sale famosos promocionando alimentos que supuestamente te ayudan en la digestión. Si salen animadores promocionando un alimento que ayuda a la digestión, bueno, eso lo deben saber los nutriólogos, los nutricionistas, los médicos generales, los gastroenterólogos. Ellos saben, son verdaderas autoridades para hablar de qué es mejor para la digestión. Pero los animadores no saben más de digestión de lo que sabrían ustedes o yo mismo. No es una autoridad en la materia. Por eso se llama falacia de falsa autoridad. Una falsa causalidad es tomar dos hechos que pasan juntos
y decir que uno es causa del otro. ¿Cómo sería eso? Los pasajes del Transantiago suben porque la gente se cola. Claro, po. Si yo un día fui a dar una prueba y me puse una polera amarilla y me fue súper bien. Después me tenía otra prueba para ese mismo ramo y me puse una prueba amarilla, una polera amarilla y me fue súper bien. Después tuve otra prueba y me puse una polera verde. Me fue como las waifas. Después me puse una polera amarilla de nuevo y me fue bien de nuevo. Y digo, entonces, cada vez que me pongo una polera amarilla, me va bien. Agarro dos sucesos dos o varios sucesos que pasaron juntos y hago una relación causal entre ellos. Digo que uno es causa del otro. Pero eso no es verdad, po. No necesariamente es cierto. También es una generalización apresurada, pero lo está empleando como ejemplo de falsa causalidad porque eso es. O el ejemplo que dijo el gran otro. Los pasajes del Transantiago suben porque la gente no paga. No, pues justamente no es un efecto dominó. Porque el efecto dominó es una cosa que de verdad es causa de la otra, pues. Una cosa sí causa otra. No sé, pues si yo, por ejemplo, como comida en mal estado, eso es causa, tiene como efecto que yo me enferme. Oh, qué buen chiste, dijo Vani. No me lo esperaba. Luego, esto no es falacia, esto está bien. Es una relación causal que está bien hecha. La falsa causalidad es cuando agarro dos cosas que pasan juntas pero que no tienen que ver. Como la gente no paga, sube el precio de la micro. No, el precio de la micro sube por otras cosas. Este puede ser a lo más un factor.
Pero no es una relación causal, no es que el precio de la micro sube porque la gente no paga, porque de hecho el Transantiago tiene ganancias incluso con este nivel de evasión. Entonces es una falsa causalidad. Otra cosa es que sea un factor que influye. ¿De qué es un factor? Claro que es un factor, pues porque interviene en el modelo de negocios en el que está basado el Transantiago. Ya. La falacia ad populum es re fácil de explicar. La falacia ad populum es como este meme que te dicen, ¿por qué lo hiciste? Todos lo hacían, yo quería ser popular. Tiene que ver con aceptar algo como cierto solo porque todos lo creen. Entonces, no sé, si todo el mundo... A ver. Hace poco vi un artículo que decía que no está comprobado que el café te despierte. Lo que está comprobado es que el café despierta a las personas que son adictas al café. O sea, más que el café despertarte, te genera una adicción que si tú no la cumples, no te despiertas. Entonces, ad populum sería decir, todo el mundo cree que te despierta el café, por lo tanto, el café despierta. Pero no, pues eso es falaz. No porque algo lo crea todo el mundo significa que es cierto. La falacia ad populum entonces es aducir que algo es cierto solamente porque lo creen todos. Y eso no es un argumento suficiente. No necesariamente son como los refranes populares. La falacia consiste en aducir eso como razón. Finalmente, ad misericordiam es apelar a los sentimientos. Verdad, me salté la generalización. La falsa generalización es generalizar a partir de pocos casos. Yo conozco a tal tipo de este colegio, a tal tipo de este colegio y a tal tipo de este colegio. En ese colegio son súper porros. Yo conozco a tres y son súper porros. No, pues eso no es cierto, es falaz. Porque puede ser que yo haya conocido justo a los más porros. No es racional eso. Claro, una mujer fue mala conmigo, entonces yo digo, las mujeres son tan crueles, tan crueles. Una generalización es irracional. No siempre es un estereotipo. Todos los estereotipos son generalizaciones, pero no todas las generalizaciones son estereotipos.
Ya, y ad misericordiam es apelar a los sentimientos. Me merezco un castigo, me merezco el 2, porque en verdad no estudié nada para la prueba. No estudié nada para la prueba y me saqué un 2. Y yo voy donde el profe y digo, ya, pues profe, que no quiero repetir. No quiero repetir porque mi mamá me va a retar y no me va a dejar salir más. Apelar a los sentimientos, a la misericordia. Eso también rompe la racionalidad. Claro, con la PSU no... Con la PSU no sirve porque la PSU la corrige una máquina. Ya. Hice 13 minutos extra en esta clase, pero ahora me tengo que ir, chiquillos y chiquillas. Yo encantado me quedaría siempre, pero tengo cosas que hacer. Siempre tengo cosas que hacer. No, este año no se descuentan. Ya, chiquillos y chiquillas, que tengan buena semana. Nos vemos de nuevo el miércoles a las 18:30. Que les vaya súper, 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 súper bien. Cuídense muchísimo. Adiós.